Vete de aquí, papá. Mi prometida no te quiere aquí, solo estorbas. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Miguel como una bofetada, ahí en medio del salón de fiestas, frente a 200 invitados. Yo estaba en su boda, vestido con mi mejor traje azul marino que había mandado arreglar especialmente, y Miguel acababa de correrme como si fuera un intruso. El silencio que cayó sobre la fiesta fue pesado como el plomo. Sentía todas las miradas clavadas en mí. Algunos invitados bajaron la cabeza, apenados, otros cuchicheaban detrás de sus manos, y yo estaba ahí paralizado, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. Si alguna vez has sentido el dolor de la ingratitud de aquellos que más amas, suscríbete a este canal, porque esta historia va a demostrar que todo tiene un límite, incluso el amor de un padre. Valeria, la novia, estaba a su lado con una sonrisa victoriosa. Ese vestido blanco lujoso, completamente bordado con perlas y cristales, fui yo quien lo pagó. Tierras que representaban años de levantarme antes del amanecer, de trabajar bajo el sol abrasador del campo mexicano, de cuidar cada planta de agave como si fuera mi propia sangre. Todo eso para ver feliz a mi hijo. No lloré ni grité, simplemente saqué mi cartera y caminé hacia la salida. Cada paso era doloroso. Mis pies hinchados de 67 años me hacían sufrir en esos zapatos que raramente usaba. Al pasar por el pasillo decorado con flores blancas y listones dorados, escuchaba los murmullos: «Pobrecito, algo habrá hecho». La familia siempre es complicada. Nadie me detuvo. Nadie cuestionó a mi hijo. Todos simplemente miraron mientras yo era humillado públicamente. Me subí a mi vieja camioneta Ford del 2008, abollada en los costados, con el asiento reparado con cinta adhesiva. Cerré las puertas con seguro y solo entonces dejé correr las lágrimas. Apreté el volante tan fuerte que mis manos se pusieron blancas. No era solo tristeza, era coraje, decepción, esa sensación devastadora de haber sido usado y luego desechado. Miré en el retrovisor mi rostro marcado por las arrugas del trabajo duro, mi cabello gris despeinado, mi corbata torcida. Me veía exactamente como lo que era en ese momento, un hombre destrozado. Manejé hasta mi rancho, la hacienda Tres Cadenas, 85 hectáreas que representan 35 años de sudor y sacrificio. El camino de terracería parecía más largo que nunca. El sol teñía el cielo de naranja rojizo, pero ni siquiera la belleza de mi tierra podía aliviar el dolor que me desgarraba el pecho. Al llegar a casa, me senté en el portal de piedra que cruje bajo los pasos. Las hileras de agaves se mecían con el viento. El olor a tierra mojada flotaba en el aire. Los grillos comenzaban su sinfonía nocturna. Todo parecía normal, tranquilo, pero dentro de mí había un huracán. Pensé en Guadalupe, mi esposa fallecida hace 35 años. Me había dejado viudo a los 32 años con Miguel, que apenas tenía 6 meses y deudas hasta el cuello. ¿Qué habría dicho ella al ver en quién se convirtió nuestro hijo? Me quedé toda la noche en ese portal. No dormí, simplemente miré las estrellas, sintiendo el peso de mis decisiones. ¿Había estado mal darle todo a Miguel? ¿El amor de un padre tiene un límite? Cuando el sol comenzó a salir ese domingo, todavía estaba ahí, cansado, roto, pero de pie, porque eso es lo que hacemos los hombres como yo. Nos caemos, lloramos, sangramos, pero nos levantamos. Algo en mí había cambiado. Un pequeño enojo comenzaba a crecer en ese suelo fértil de desilusión. A las 8 de la mañana mi teléfono sonó. El nombre de Miguel apareció en la pantalla. Mi corazón se aceleró. ¿Serían disculpas? ¿Se habría despertado lleno de remordimiento? Contesté con mano temblorosa. «Bueno, papá, dime, hijo, necesito las llaves del rancho». Su voz era fría, directa, sin rastro de arrepentimiento. «Miguel, yo traté de hablar, pero me cortó. Valeria quiere hacer la ceremonia civil ahí el próximo fin de semana. Después vamos a pasar nuestra luna de miel en la casa principal. Y necesitamos hablar del traspaso de la propiedad a mi nombre rápidamente. No tiene sentido que tú sigas con todo esto a tu edad». Sentí mi cuerpo helarse. No llamaba para disculparse. Estaba haciendo exigencias. El rancho que había construido solo, piedra por piedra, sudor tras sudor, quería arrebatármelo como si fuera su derecho de nacimiento.
Me corriste de tu boda ayer. Mi voz salió temblorosa pero firme. Y hoy me pides las llaves de mi propiedad. Papá, no exageres. Valeria estaba estresada con la organización. Esas cosas pasan. Pero ahora hay que pensar en el futuro. Ya estás grande. No puedes manejar este rancho tú solo. Es mejor transferirlo a mi nombre antes de que, Miguel. Silencio del otro lado. Un silencio cargado de intenciones no dichas. Nada, papá. Solo pienso en tu bienestar. Hablamos cuando estés más calmado. Y colgó. Me quedé ahí, el teléfono en la mano, sintiendo algo nuevo arder en mí. Ya no era solo tristeza, era claridad. Una claridad dolorosa y cristalina. Mi hijo no me amaba. Amaba lo que yo tenía. Y Valeria no era simplemente una muchacha difícil. Era una manipuladora que había visto una oportunidad y la había tomado con todas sus fuerzas. Respiré profundo. Miré el rancho que se extendía frente a mí. Cada centímetro de esta tierra tenía una historia de lucha, de noches sin dormir, de manos callosas y espalda adolorida, una historia que solo yo conocía completamente. Y en ese momento tomé una decisión. Si mi hijo quería tratarme como enemigo, entonces le mostraría lo que un hombre de 67 años endurecido por la vida es capaz de hacer cuando decide que ya es suficiente. Pero no sabía aún que Miguel y Valeria tenían un plan mucho más elaborado de lo que imaginaba. Un plan que involucraba no solo mi rancho, sino mi propia libertad. Pasé el resto de ese domingo tratando de entender qué había pasado. Me lavé la cara con agua fría, intentando borrar las huellas de las lágrimas. Preparé café que ni siquiera pude tomar. Me quedé sentado en la cocina, mirando la taza humeante, preguntándome cómo un hijo al que había alimentado, al que le enseñé a caminar sosteniendo sus manitas, podía tratarme así. La casa parecía más grande en ese silencio, más vacía. Los cuadros en la pared, fotos de Miguel en todas las etapas de su vida, me miraban como testigos mudos de un amor del que ya no sabía si todavía existía. El lunes por la mañana, antes de que cantara el gallo, mi teléfono sonó nuevamente. 6:15 AM. Miré la pantalla y vi su nombre una vez más. Mi estómago se hizo un nudo. «Bueno, papá, ¿ya pensaste en lo que te dije?» La voz de Miguel sonaba impaciente, como si yo estuviera retrasando alguna cita importante. «Miguel, son las 6 de la mañana. Ya sé qué hora es. Necesito una respuesta. Valeria está haciendo los preparativos para la boda civil y tiene que confirmar el lugar». Respiré profundo. «Hijo, necesitamos hablar en persona de todo esto, de muchas cosas. En realidad no hay nada que discutir, papá. Es simple. ¿Me das las llaves o voy a tener que arreglarlo de otra manera?» Esas palabras cayeron como hielo en mi pecho. Arreglarlo de otra manera. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ya no estás joven. Ya no puedes manejar una propiedad de este tamaño tú solo. Cualquier juez va a entender que lo mejor es que yo tome la administración. Mis sentidos se congelaron. Me estaba amenazando. Mi propio hijo insinuaba que podía quitarme por la fuerza lo que era legítimamente mío. ¿Hablas en serio? Soy realista. Mira, no tiene que ser así. Si cooperas, vamos a cuidarte bien. Valeria hasta sugirió renovar el cuartito de atrás para ti. Sería perfecto, chiquito, fácil de limpiar. El cuartito de atrás, 4 metros cuadrados que usaba para guardar herramientas, me estaba ofreciendo un cuarto de servicio en mi propia casa como si fuera un favor. Miguel, este rancho es mío. Lo construí de la nada después de la muerte de tu madre, y yo soy tu único hijo, tu único heredero. Tarde o temprano me va a tocar de todos modos. Entonces, ¿por qué no facilitar las cosas ahora? La frialdad en su voz me lastimaba más profundo que cualquier cuchillo. No había amor, ni respeto, ni siquiera consideración básica. Necesito pensar. Tienes hasta el viernes. Valeria quiere una respuesta para entonces. Valeria, siempre Valeria, como si fuera ella quien mandaba ahora. Y si digo que no, el silencio que siguió estaba cargado de amenazas. Entonces tendremos que tomar las medidas necesarias. Ya consulté con un abogado, papá. El licenciado Rojas, primo de Valeria, dijo que considerando tu edad y las dificultades de manejo, no sería difícil obtener una tutela provisional. Tutela,
La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Quería declararme incapaz, convertirme en un inválido mental ante la ley para robarme lo que era mío. No harías eso, no quiero hacerlo, pero si me obligas. Dejó la frase suspendida como una guillotina lista para caer. Colgué. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Me quedé ahí, inmóvil en medio de la cocina, sintiendo las paredes girar a mi alrededor. Mi hijo estaba conspirando contra mí. Mi hijo único, al que había criado solo, al que había vestido, alimentado, educado, estaba planeando despojarme. Me senté en la silla de madera gastada, esa misma donde sentaba a Miguel en mis rodillas cuando era niño para darle de comer. Recordé las noches en que tenía fiebre y yo me quedaba despierto, pasando un trapo húmedo por su frente, rezando para que se mejorara. Recordé todas las veces que vendí parcelas para pagar la escuela privada que él quería, los estudios en la universidad en la ciudad, el carro que pidió cuando pasó el bachillerato. Cada sacrificio, cada renuncia, cada no que me dije a mí mismo y cada sí que le dije a él. Todo desfiló frente a mí como una película cruel. A las 9 de la mañana escuché el ruido de un carro subiendo por el camino de tierra. Miré por la ventana y vi una camioneta BMW plateada reluciente detenerse en el patio. La reconocí inmediatamente. Era la camioneta de Miguel, la que yo le había regalado para su cumpleaños número 30. Bajó del vehículo, pero no venía solo. Valeria salió del lado del pasajero, vestida como si fuera una fiesta, no a un rancho. Tacones altos, vestido entallado, lentes de sol caros. Y detrás de ellos bajó un hombre de traje de un sedán negro. Mi corazón se aceleró. Venían preparados. Abrí la puerta antes de que tocaran. No quería que vieran mi miedo. «Buenos días, papá». Miguel entró sin esperar invitación, como si la casa fuera suya. Valeria pasó frente a mí sin siquiera mirarme a los ojos. El hombre de traje me extendió la mano. «Señor Mendoza, mucho gusto. Soy el licenciado Rojas, abogado de la familia». «Familia», repetí sin estrechar su mano. «Bueno, de la nueva familia de Miguel», corrigió con una sonrisa profesional bien ensayada. Entramos a la sala. Valeria miró alrededor con una mueca apenas disimulada, como si estuviera evaluando una bodega. Mis muebles sencillos, mi sofá de tela remendado, mi televisión vieja, todo parecía ofenderla. «Entonces, papá», comenzó Miguel sentándose en el sofá sin esperar a que lo invitara, «vine para que arreglemos esto de manera civilizada». El licenciado Rojas abrió un portafolio de piel negro y sacó varios documentos. Los colocó sobre la mesita de centro, extendiéndolos como cartas de póker. «Señor Mendoza, le traemos aquí una propuesta de donación entre vivos. Es un documento muy simple, muy común en las familias. Básicamente, usted dona el 70% de la propiedad a su hijo Miguel, conservando el 30% y el usufructo vitalicio». «Usufructo vitalicio. Significa que puede seguir viviendo aquí hasta el final», explicó con ese tono condescendiente que la gente usa cuando cree hablar con alguien estúpido. Tomé uno de los documentos. Las letras parecían bailar frente a mí. Traté de leer, pero los términos legales eran demasiado complicados. Donación, cláusula de reversión, usufructo, nuda propiedad. ¿Y si no quiero firmar? El silencio que cayó en la habitación era pesado. Valeria cruzó las piernas y examinó sus uñas como si se aburriera. Miguel intercambió una mirada con el licenciado Rojas. «Papá, usted ya tiene 67 años», comenzó el licenciado usando ese tono de falsa preocupación. «Manejar una propiedad de este tamaño solo es muy difícil. Ya hemos consultado sobre la posibilidad de un procedimiento de tutela en caso de que no esté en condiciones de administrar sus propios bienes». «Tutela». Mi voz salió más fuerte de lo que quería. «¿Me están diciendo que van a declararme loco?» «Nadie habla de locura», intervino Miguel, pero su voz era fría. «Hablamos de incapacidad de gestión. Es diferente. Es por tu propio bien». «Por mi propio bien», repetí, sintiendo el enojo subir por mi garganta. «Quieren quitarme todo, y todavía dicen que es por mi propio bien». Valeria finalmente habló, quitándose los lentes de sol. «Seamos prácticos, Roberto. Usted no va a vivir para siempre. Tarde o temprano todo esto le va a pertenecer a Miguel.
Entonces, ¿por qué no facilitar las cosas ahora? Nosotros lo vamos a cuidar. Tendrá un rinconcito cómodo, sin preocupaciones. Un rinconcito, murmuré, en mi propia casa, nuestra casa, corrigió Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miré a mi hijo buscando en ese rostro algún rastro del niño que conocí, pero todo lo que vi fue un extraño, un hombre que ya no reconocía. Voy a necesitar tiempo para pensar. 15 días, anunció el licenciado Rojas guardando los papeles. Es un plazo razonable. Después de eso tendremos que tomar otras medidas. Se levantaron todos al mismo tiempo, como si lo hubieran ensayado. Miguel se detuvo en la puerta, se volvió hacia mí. Papá, no compliques las cosas más de lo que tienen que ser. Todo mundo quiere lo mejor para ti, y se fueron. Escuché la camioneta arrancar, el claxon sonar 2 veces, Valeria apurándolo y el ruido del motor alejándose por el camino de tierra. Me quedé solo en esa sala, rodeado por el silencio y la sensación de haber sido aplastado por un camión. 15 días. Me había dado 15 días para entregar todo lo que había construido en 35 años de lucha. Miré las fotos en la pared, Miguel sonriendo en cada una de ellas, niño feliz, adolescente orgulloso, joven graduado. En cada una de esas fotos yo estaba a su lado. Pero en las fotos recientes, desde que Valeria entró en su vida, yo había desaparecido de las imágenes. Entendía ahora, ya estaba siendo borrado desde hace tiempo. Simplemente no lo había notado. Pero lo que él no sabía es que un hombre que construyó un imperio solo, viudo, sin ayuda, no iba a rendirse sin pelear, y tenía 15 días para descubrir exactamente qué estaba pasando y qué hacer al respecto. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte el final. Los hombres como Don Roberto nos enseñan que nunca es tarde para defender nuestra dignidad. Después de que se fueron, me quedé inmóvil en la sala vacía, sintiendo el peso de todo esto. Miré esas paredes sencillas, esos muebles gastados, cada rincón de esta casa, y de repente los recuerdos llegaron como una inundación. Hace 35 años, yo era otra persona. Tenía 32 años y acababa de enterrar a Guadalupe, mi esposa. Murió en un accidente de tráfico en la carretera. Un adelantamiento mal calculado, un conductor borracho. En cuestión de segundos mi vida se volteó. En el funeral todos me miraban con lástima. Pobre Roberto, decían quedito, tan joven, viudo con un bebé, sin oficio estable, como si fuera un caso perdido, como si mi destino fuera convertirme en una carga para los demás. Guadalupe no dejó fortuna, dejó deudas, 80,000 pesos que debía al banco, a proveedores, préstamos que había hecho tratando de salvar el pequeño rancho que heredó de su padre y me dejó a mí. 45 hectáreas en ese entonces, la mitad de lo que es ahora, completamente abandonado. Hierbas altas, cercas caídas, una casa necesitando renovación. Todos me aconsejaban vender. Roberto, tú no sabes nada de agricultura. Vende esa tierra, paga las deudas y vete a vivir al pueblo. Consigue un trabajo, algo ligero, como si fuera demasiado frágil para aguantar la vida. Pero hay una cosa que aprendí desde mi niñez, criado en el campo por padres humildes. No nací para pedirle permiso a nadie. No iba a vender lo que era mío. No iba a rendirme antes de intentarlo. Miguel nació y yo hice una promesa. Nunca le faltaría nada. Nunca sentiría la ausencia de su madre. Yo sería padre y madre al mismo tiempo. Empecé limpiando casas en el pueblo. Me levantaba a las 4 de la mañana. Dejaba a Miguel con doña Esperanza, mi vecina, y me iba a limpiar 3 casas al día. Regresaba en la noche agotado, las manos agrietadas por los productos de limpieza, la espalda adolorida. Los fines de semana hacía tamales para vender. Pasaba la noche en la cocina preparando bandejas y bandejas. Vendía en el mercado, frente a las escuelas, donde encontrara compradores. Cada centavo servía para pagar las deudas de Guadalupe. Me tomó 4 años pagarlo todo. 4 años de levantarme antes del sol, de acostarme después de medianoche. Miguel creció viendo a su padre trabajar sin descanso. A veces lo miraba jugando en el suelo con carros de madera que yo fabricaba y pensaba, esto va a valer la pena, algún día va a entender. Cuando finalmente pagué la última deuda,
Miré el rancho abandonado y pensé, ahora me toca a mí. No sabía nada de agricultura, pero me informé. Contacté con la asociación agrícola, asistí a conferencias, hablé con rancheros vecinos. Algunos se reían de mí. Un hombre solo no puede manejar un rancho, decían. Otros eran más directos. Vas a fracasar. Planté mi primera parcela de agave solo. Aprendí a manejar tractor viendo videos prestados de la biblioteca. Reparé las cercas con mis propias manos, aunque las palmas sangraban. Me despertaba al amanecer para revisar el riego. Dormía en los campos cuando había pronóstico de heladas, listo para encender las fogatas que protegían las plantas. La primera cosecha fue exitosa. No fue mucho, pero fue suficiente para probar que lo estaba logrando. Tomé la ganancia y compré más tierra, 10 hectáreas de un vecino que estaba abandonando, luego 15 más, luego otras 15. El rancho La Hacienda Tres Cadenas creció hectárea por hectárea, sudor tras sudor. Miguel iba creciendo viendo todo esto. Lo llevaba conmigo a los campos durante las vacaciones. Le mostraba cómo funcionaba todo. Trataba de enseñarle el valor del trabajo, pero noté que sentía vergüenza. Vergüenza de su padre ranchero, de las manos callosas, de la ropa sencilla. Cuando cumplió 15 años, pidió estudiar en la ciudad. Papá, no hay futuro para mí aquí. Acepté. Renté un cuartito para él en una pensión. Pagaba todo: renta, comida, escuela privada, clases particulares. Vendía parcelas, mezcal, todo lo necesario. Fue admitido en una escuela de negocios, en una universidad privada. 120,000 pesos al año. Lo pagué todo trabajando el doble para no atrasar ningún pago. Mientras tanto, yo seguía viviendo en la casa sencilla, usando la misma ropa, manejando la misma vieja camioneta. Es para mi hijo, me decía. Él va a tener las oportunidades que yo no tuve. Cuando se graduó, le regalé un carro, 180,000 pesos. Cuando cumplió 30 años, pagué la fiesta que quería, 50,000 pesos. Cuando se comprometió con Valeria, pagué su vestido, la decoración, todo. Nunca dije que no. Nunca negué nada. Pensaba que estaba invirtiendo en el futuro, en el amor, en la gratitud. Pero descubrí demasiado tarde que la gratitud no se compra. No importa cuánto des, no importa cuánto te sacrifiques. Miré mis manos mientras los recuerdos pasaban. Manos de 67 años llenas de callos, manchadas por el sol, marcadas con cicatrices de 35 años de trabajo duro. Cada marca tenía una historia. Cada cicatriz representaba una batalla ganada. Y ahora mi hijo quería quitarme todo eso. Quería convertirme en un viejo inútil, dependiente, viviendo en un rincón de mi propia conquista. Pero había olvidado algo importante. Los hombres como yo no llegamos a los 67 años, no construimos imperios de la nada siendo débiles. Llegamos aquí porque estamos hechos de acero. Y si mi hijo quería guerra, iba a descubrir que su padre no solo aprendió a cultivar agave todos estos años, pero antes de reaccionar tenía que entender exactamente con quién estaba tratando, porque algo me decía que Valeria no era quien pretendía ser, y tenía razón de una manera que nunca hubiera imaginado. Valeria entró en la vida de Miguel hace 2 años. Recuerdo el día exacto, 15 de marzo, un sábado por la tarde. Miguel llamó diciendo que traería a alguien especial para presentármela. Estaba emocionado. Mi hijo nunca presentaba a sus novias. Pensé que finalmente había encontrado a alguien serio. Pasé toda la mañana limpiando la casa, preparando una comida cuidadosa. Hice mole, arroz rojo, esa tarta de 3 leches que a Miguel siempre le encantó. Me puse mi mejor ropa, una guayabera de lino que guardaba para ocasiones especiales. Cuando la camioneta se detuvo en el patio, salí a recibirlos. Miguel bajó sonriendo y ella apareció. Valeria tenía 26 años en ese entonces. Alta, delgada, cabello lacio cayendo perfectamente sobre sus hombros. Usaba un vestido blanco entallado, tacones de aguja, uñas arregladas, maquillaje impecable. Parecía salida directamente de una revista. Y miró mi casa como quien mira un gallinero. «Hola», dijo sin extender la mano, sin sonreír, solo «hola». «Mucho gusto, Valeria.
qué alegría conocerte. Por fin, traté de abrazarla, pero dio un paso atrás como si estuviera sucia. Cuidado con mi vestido, es de seda. Tragué mi incomodidad y los conduje adentro. Miguel parecía no notar nada, demasiado entusiasmado. Valeria miraba todo con esa actitud de evaluación. Pasó su dedo por la mesa para revisar el polvo, se sentó en el sofá con precaución exagerada, como si fuera a romperse. Durante la comida apenas probó. «Estoy a dieta», dijo empujando el plato. Se quedó en su teléfono la mayor parte del tiempo hasta que hizo la pregunta que me heló. «Entonces, Roberto, ¿cuánto vale esta propiedad aquí?» Ni don Roberto, ni señor Mendoza, solo Roberto, como si tuviéramos la misma edad. Valeria, Miguel trató de reír incómodo. «¿Qué pregunta es esa?» «Una pregunta normal. Tu papá te va a heredar todo esto algún día, ¿no? Tengo derecho a saber». Me miró directamente con ojos fríos, calculadores. «El rancho vale lo que construí a lo largo de mi vida», respondí tratando de mantener la cortesía. «No es solo el precio de la tierra, es la historia. La historia no paga las cuentas», respondió volviendo a su teléfono. La comida terminó en tensión. Cuando se fueron, Miguel me dio un abrazo rápido. «Es un poco directa, pero te vas a acostumbrar a ella, papá. Es una excelente muchacha». «Excelente muchacha». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. En los meses siguientes noté cambios. Miguel empezó a venir menos. Cuando venía siempre tenía prisa. «Valeria me espera». Era la excusa constante. Las llamadas se volvieron más cortas, más frías. Un día recibí una llamada pidiéndome dinero. «Papá, necesito 100,000 pesos, es urgente, te los devuelvo el mes que viene». No pregunté por qué, vendí una parcela e hice la transferencia. Nunca devolvió, nunca volvió a mencionar el tema. Luego vinieron más peticiones. «Papá, tengo que renovar mi departamento, 75,000 pesos». «Papá, el carro se descompuso, necesito 60,000 para la reparación». Siempre urgente, siempre necesario. Y yo siempre decía que sí, hasta que apareció con Valeria para anunciar su compromiso. Mostró el anillo, una piedra enorme que debió costar una fortuna. «Miguel tiene muy buen gusto», dijo exhibiéndolo por todos lados. «Papá, tenemos que hablar de la boda», comenzó Miguel. Valeria abrió una carpeta con cotizaciones. Decoración, 200,000 pesos. Banquete en 1,075,000 pesos. Vestido, 100,000 pesos. Total, 450,000 pesos. «Es la boda de sus sueños», explicó Miguel tomando la mano de Valeria. «Y quiero hacerla realidad». Miré esas cifras. Era más de lo que ganaba en un año entero. Pero miré la cara de mi hijo, esa esperanza en sus ojos, y no pude negarme. «Voy a vender parcelas», dije. «Va a tomar tiempo, pero puedo hacerlo». Valeria sonrió por primera vez, una sonrisa que no calentó nada. Desde ese día empezó a venir más seguido al rancho, siempre midiendo, evaluando, preguntando, «¿Cuántas hectáreas exactamente? ¿Cuánto genera al año? Hay deudas. El título de propiedad está solo a tu nombre». «Valeria se interesa en el negocio familiar», explicaba Miguel orgulloso. «Estudió administración, puede ayudarte». Pero no era interés, era cálculo. Estaba mapeando todo lo que tenía, planeando cómo quitármelo. Las cosas empeoraron rápidamente. Valeria empezó a hacer comentarios delante de Miguel. «Tu papá es muy controlador, no te deja crecer. Ya tienes 35 años y todavía dependes de su permiso para todo. Un hombre verdadero toma lo que es suyo». Vi a mi hijo transformarse. Empezó a cuestionarme. «Papá, ¿por qué no pones el rancho a mi nombre de una vez? ¿Desconfías de mí? Todo el mundo encuentra raro que guardes todo así. La gente dice que eres avaro, avaro. Yo que di todo por él». 2 semanas antes de la boda aparecieron con una sugerencia. «Papá, hemos pensado, ¿por qué no hacemos una sociedad? Tú aportas el rancho, yo aporto la gestión, compartimos las ganancias». Era Valeria quien hablaba, Miguel solo asentía. Por primera vez dije que no. Su rostro se endureció. «No confías en tu propio hijo». «Confío en él, pero no en ti». Era la primera vez que decía lo que pensaba. Valeria se levantó, tomó su bolsa. «Vámonos, Miguel. Tu padre dejó bien claro lo que piensa de nosotros». Y se fueron.
Esa noche Miguel me llamó furioso. ¿Cómo pudiste humillar así a Valeria? Está llorando desesperada. Piensa que la odias. Miguel, despierta. Ella no te ama. Ama lo que vas a heredar. Estás celoso porque finalmente encontré a alguien. Siempre has sido posesivo. Nunca has querido verme feliz. Posesivo. La palabra me golpeó como una bofetada. Colgué sin responder. Y luego vino la boda, la humillación pública, la expulsión, y ahora el intento de robarme todo lo que tenía. Sentado en la sala vacía entendí, Valeria no era solo una aprovechada ordinaria. Era peligrosa, calculadora, y había envenenado completamente a mi hijo contra mí. Pero lo que aún no sabía es que Valeria escondía secretos mucho más oscuros. Secretos que una vez descubiertos cambiarían todo. Los 15 días que me había dado parecían una eternidad y al mismo tiempo pasaban demasiado rápido. Dormí mal todas las noches, despertándome sobresaltado, pensando en qué debía hacer. El rancho era todo lo que tenía, no solo dinero o patrimonio, era mi identidad, era la prueba de que sobreviví cuando todos apostaron contra mí. Al 10º día escuché el ruido de carros en el camino, miré por la ventana y vi 3 vehículos subir. La camioneta de Miguel, un sedán negro y un carro que no reconocía. Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta antes de que tocaran. Miguel entró primero, seguido de Valeria, el licenciado Rojas y 2 personas que no conocía, un hombre y una mujer de mediana edad, bien vestidos, que Valeria presentó como sus padres, el señor y la señora Hernández. «Buenos días, don Roberto», dijo el señor Hernández estrechando mi mano firmemente. «Disculpe que lleguemos así sin avisar». «Buenos días», respondí desconfiado. «¿Por qué los padres de Valeria estaban aquí?» Entramos a la sala. El licenciado Rojas abrió su portafolio como la última vez, pero esta vez había aún más papeles. Lo extendió todo sobre la mesa. Documentos, planos de propiedad, evaluación de precios. Entonces don Roberto comenzó con ese tono profesional ensayado. «Trajimos una propuesta mejorada. Ahora en lugar de dar el 70%, puede dar solo el 60%. Conserva el 40% nominal y el usufructo completo. Es muy generoso». «Generoso», repetí sintiendo el enojo subir. «Generoso sería dejarme en paz en mi propia casa». Valeria suspiró ruidosamente, poniendo los ojos en blanco. «Roberto, seamos realistas. Usted ya tiene 67 años. ¿Cuánto tiempo le queda? 5 años, 10 si tiene suerte». «Valeria», la señora Hernández la reprendió suavemente pero sin gran convicción. «Solo soy práctica, mamá. Alguien tiene que decir la verdad aquí». Valeria se volvió hacia mí. «Ya no puede manejar esto solo, cada vez es más difícil. ¿Por qué no facilitar las cosas ahora? Porque esta tierra es mía», dije con la voz temblando de furia contenida. «La construí de la nada. Me gané cada centímetro». «Nadie cuestiona eso, don Roberto», intervino el licenciado Rojas. «Pero tenemos que pensar en el futuro. Miguel es su único heredero. Tarde o temprano me muero y entonces se quedan con todo». «Eso es», completé la frase que no tuvo valor de terminar. Un silencio pesado cayó en la habitación. Miguel miraba el suelo, incapaz de mirarme a la cara. El señor Hernández parecía incómodo. Solo Valeria y el licenciado Rojas mantenían esa expresión fría, profesional. «Don Roberto», continuó el licenciado, «ya consultamos con especialistas. Considerando su edad avanzada y la complejidad de manejar una propiedad agrícola de 85 hectáreas solo, no sería difícil obtener una tutela provisional. Es un procedimiento rápido, especialmente si hay evidencia de que está poniendo el patrimonio en peligro». «¿Evidencia?». Mi voz salió más fuerte. «¿Qué evidencia? Este rancho es rentable. Nunca he tenido deudas. Nunca he faltado a un pago. La gestión inadecuada no se trata solo de deudas», explicó con esa paciencia condescendiente. «Se trata de incapacidad para tomar decisiones apropiadas. Por ejemplo, rechazar una propuesta razonable de donación a su propio hijo puede interpretarse como terquedad patológica». Terquedad patológica. Estaba creando una narrativa donde yo era loco, difícil, incapaz. «No queremos llegar a eso», finalmente habló Miguel, todavía sin mirarme.
Por eso estamos aquí para ofrecer un acuerdo. Firmas, te quedas a vivir aquí tranquilo, sin preocupaciones. Nos encargamos de todo. ¿Qué hará don Roberto? ¿Firmará o peleará? Suscríbete para no perderte el resto de esta historia de dignidad y justicia. Encargarse de todo, repetí sintiendo la rabia crecer. ¿Y yo me quedo dónde? En ese cuartito de atrás del que tanto hablan. Valeria sonrió. Podemos renovarlo, poner un bañito, una camita, puede quedar bastante acogedor, como una suite de 4 metros cuadrados. Me estaba ofreciendo una celda en mi propia prisión. Y si digo que no, el licenciado Rojas recogió los papeles con una calma estudiada. Entonces tendremos que recurrir a la vía judicial. Tengo aquí, sacó otro documento, reportes médicos que atestiguan que personas de su edad frecuentemente presentan deterioro cognitivo. También tenemos testimonios de vecinos sobre comportamiento errático. ¿Qué vecinos? ¿Qué comportamiento errático? Lo han visto hablar solo en los campos. A veces olvida citas, confunde fechas, enumeró con una tranquilidad asesina. Cada palabra era mentira. Pero entendí que no importaba. Estaban construyendo un caso contra mí y tenían testigos listos para mentir. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta el viernes, respondió el licenciado. Son 4 días. Si no firma, el lunes presentamos la solicitud de tutela. Valeria se levantó, alisando su vestido. Vámonos, mi amor. Creo que Roberto necesita tiempo para pensar. Se volvió hacia mí con una sonrisa venenosa. Pero piense bien, porque después de que el juez decida, ya no va a tener opción, y entonces sí vamos a poder hacer lo que queramos con este lugar. Se fueron todos. El señor y la señora Hernández parecían avergonzados. Evitaron mirarme. Miguel pasó junto a mí como si fuera invisible. Valeria fue la última, deteniéndose en la puerta. Ah, Roberto, solo una cosa, dijo con falsa dulzura. Cuando todo esto sea nuestro, lo primero que haré será demoler esta casa vieja y construir una mansión moderna. Va a quedar preciosa. Y se fue riendo. Me quedé ahí solo, rodeado por paredes que tenían más de 30 años de historia. Cada tabla, cada ladrillo, cada ventana tenía un recuerdo. Y ella quería destruir todo. Esa noche, sentado en el portal, lloré por segunda vez en décadas, pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de rebeldía, de indignación. Tenía 4 días, 4 días para descubrir una salida, 4 días para salvar todo lo que había construido, y de alguna forma, mirando las estrellas, sentí una voz dentro de mí que decía, no te rindas, no ahora, no después de todo lo que has atravesado, pero solo no iba a lograrlo. Necesitaba ayuda. Fue entonces cuando recordé a alguien que siempre había estado a mi lado, incluso cuando el mundo entero me dio la espalda, don Tomás Reyes, mi viejo amigo, el hombre que conocía todos los secretos de este pueblito, y tal vez, solo tal vez, sabía algo sobre Valeria que yo aún no sabía. Después de que se fueron, no podía quedarme quieto. Caminé por la casa como alma en pena, mirando cada rincón, cada objeto, cada recuerdo. La mesa de madera maciza que Guadalupe había mandado pulir a mano antes de morir. El armario de la cocina que yo había pintado y repintado 5 veces a lo largo de los años. Las marcas en la pared donde medía la altura de Miguel en cada cumpleaños. 35 años de vida estaban en estas paredes, y Valeria quería demoler todo. Fui al cuarto y abrí el ropero. Al fondo, bajo cobijas viejas, estaba la caja de zapatos donde guardaba documentos antiguos, cartas, fotos amarillentas, papeles que no había mirado en años. Me senté en la cama y empecé a revisar. Lo primero que encontré fue una carta de Guadalupe. La había escrito cuando supo que estaba embarazada, pocas semanas antes de morir. Su letra ligeramente inclinada decía, Roberto, si es niño, enséñale a ser un hombre de verdad, un hombre que proteja a los que ama, que honre su palabra, que respete a su madre. Y si yo no estoy para enseñarlo, tú sabrás hacerlo. Eres el hombre más fuerte que conozco. Apreté la carta contra mi pecho, sintiendo las lágrimas arder. Guadalupe tenía fe en mí, creía que era fuerte. Pero en ese momento me sentía pequeño, vencido.
Seguí revisando. Encontré fotos de Miguel niño, una sonrisa sin dientes a los 6 años sosteniendo un pescado que habíamos pescado juntos en el lago, otra a los 10 con el uniforme escolar que yo planchaba cada día, otra a los 18, el día de su graduación, abrazándome fuerte. En cada foto me miraba con admiración, con amor. ¿Cuándo cambió eso? ¿En qué momento dejé de ser el padre que amaba para convertirme en un obstáculo? Tomé las notitas que le escribía para sus cumpleaños, las guardaba todas. Para sus 15 años había escrito: «Hijo, eres mi mayor orgullo. Todo lo que hago es para verte feliz y realizado. Te amo más que a nada». Para sus 21 años: «Miguel, el mundo es tuyo. Ve a conquistar tus sueños. Siempre estaré aquí para apoyarte. Siempre dar, siempre apoyar, nunca pedir nada a cambio». Y ahora me pagaba así. Cerré la caja con las manos temblorosas. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba perspectiva. Miré por la ventana y vi la luz encendida en la casa vecina, a 500 metros de ahí, Don Tomás Reyes. Tomé una linterna y caminé por el camino de tierra. La noche estaba fría, el viento cortaba la piel. Llegué a su casa y toqué la puerta. Abrió en pijama, el rostro preocupado. «Roberto, qué susto. ¿Pasó algo?» «Necesito hablar, Tomás, por favor». Me hizo pasar, preparó un tequila caliente y nos sentamos en su cocina. Le conté todo: la boda, la humillación, las amenazas, los documentos, la tutela. Hablé sin parar, las palabras saliendo como un vómito. Tomás me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Roberto, yo sabía que algo no andaba bien, pero no imaginaba que fuera tan grave». «¿Cómo lo sabías?». Dudó, removiendo su vaso. «Valeria habla mal de ti en el café del pueblo. No te lo quise decir para no lastimarte, pero ahora creo que debes saberlo». Mi estómago se revolvió. «¿Qué dice? ¿Que eres avaro? ¿Que explotaste a Miguel toda su vida? ¿Que lo hiciste trabajar gratis en el rancho cuando era niño? ¿Que ahora le niegas lo que le corresponde por derecho porque eres controlador y no aceptas que ya creció?» Cada palabra era mentira. Miguel nunca trabajó un solo día en el rancho, siempre estudió en la ciudad, siempre tuvo lo mejor. «Y lo peor», continuó Tomás, «es que algunas personas le creen, porque ella habla bien, se viste bien, parece educada, y tú pues siempre has sido reservado, nunca te ha importado las apariencias». Así que era eso. Valeria estaba construyendo una narrativa pública contra mí, preparando el terreno para cuando intentara quitarme el rancho. Así cuando empezara el procedimiento de tutela, la gente diría: «Ah, ya era hora. Roberto siempre ha sido difícil». «Hay más», habló Tomás quedito como si alguien pudiera oír. «María del café me contó algo extraño. Dijo que Valeria mencionó tener una hija». Me congelé. «¿Una hija? Miguel nunca ha dicho nada de eso». «Justamente». María también lo encontró raro. Preguntó más detalles, pero Valeria cambió de tema rápidamente. Dijo que había dicho una tontería, que era su ahijada, no su hija. Mi mente empezó a trabajar. ¿Una hija? Valeria tenía ¿qué edad? 28 años ahora. Si tenía una hija, ¿qué edad tendría? ¿Y dónde estaba esa niña? ¿Por qué Miguel nunca habló de ella? «Tomás, ¿crees que esconde algo?» «Roberto, esa muchacha esconde muchas cosas. Nadie se casa tan interesada en una herencia sin tener un pasado. Apuesto a que si buscas bien, vas a encontrar cosas turbias». Tenía razón. Estaba tan concentrado tratando de entender a mi hijo, en procesar el dolor de la traición, que no había investigado quién era realmente Valeria. «Tengo que descubrir la verdad sobre ella», dije sintiendo una chispa de esperanza encenderse. «¿Pero cómo? Ni siquiera sé por dónde empezar». Tomás pensó un momento. «Hay un abogado en el pueblo, licenciado Vargas. Es serio, no como ese licenciado Rojas corrupto. Puede ayudarte a investigar. Un abogado cuesta caro, Tomás. No sé si pueda». «Roberto, vas a perder todo si no peleas. Olvídate del precio. Ve a verlo mañana en la mañana». Regresé a casa con la mente en ebullición. Por primera vez en días no me sentía completamente perdido. Tenía un plan, un inicio de estrategia. Me acosté pero no pude dormir. Pensaba sin cesar en quién era realmente Valeria, de dónde venía, qué escondía.
Y más importante, Miguel sabía con quién se había casado. El amanecer fue largo. Cuando el sol comenzó a salir, ya estaba levantado, vestido, listo. Iba a ver al licenciado Vargas, iba a descubrir la verdad. Porque una cosa que sabía es que las mujeres que mienten sobre una cosa, mienten sobre muchas. Y si Valeria mentía sobre su pasado, tal vez mentía sobre mucho más. Tal vez incluso sobre sus verdaderas intenciones con mi hijo. Quedaban 3 días hasta el viernes. 3 días para descubrir quién era realmente la mujer que intentaba destruirme. La mañana siguiente me desperté antes de las 5. No había dormido bien, pero sentía una energía diferente recorrer mis venas. Ya no era desesperación, era determinación. Tomé un café rápido, me puse mi mejor ropa, un pantalón de vestir y una camisa blanca, y tomé el camino al pueblo. El despacho del licenciado Vargas estaba en el centro, en un edificio viejo de 2 pisos. Llegué justo cuando abría la puerta. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, lentes gruesos, apariencia sencilla, nada del glamour falso del licenciado Rojas. «Buenos días. ¿Tiene cita?», preguntó cortésmente. «No, pero es urgente. Por favor, realmente necesito ayuda». Me miró un momento. Debió ver la desesperación en mis ojos porque me hizo señas de entrar. Me senté en la silla frente a su escritorio y le conté todo. No escondí nada. Hablé de la humillación en la boda, de las amenazas, del plazo de 4 días, del intento de tutela. Le mostré los documentos que el licenciado Rojas había dejado. Leyó todo cuidadosamente, tomando notas. «Don Roberto, este licenciado Rojas es conocido aquí. Ha defendido varios casos dudosos, pero usted tiene algo a su favor. La ley, repetí sin entender. El rancho está registrado solo a su nombre, ¿verdad? Sí, siempre ha sido así desde la muerte de Guadalupe. Entonces legalmente su hijo no tiene derecho a nada mientras usted esté vivo. La herencia solo existe después de la muerte. Cualquier donación entre vivos requiere su consentimiento libre y espontáneo». Se quitó los lentes, limpió los cristales y agregó, «Y según su historia, ese consentimiento está siendo obtenido bajo coacción. Eso invalida cualquier documento». Sentí un inmenso alivio invadirme. «¿Entonces no pueden quitarme el rancho?» «No legalmente, pero pueden intentar la tutela como amenazaron. Por eso debemos actuar rápido». Tomó papel y pluma. «Voy a hacer 3 cosas desde hoy. Primero, registrar el rancho como patrimonio individual con cláusula de inalienabilidad. Eso significa que ni siquiera usted puede venderlo o donarlo sin autorización judicial. Lo protege contra cualquier presión. ¿Puedo hacer eso? Puede y debe. Segundo, voy a preparar un documento certificando su plena capacidad mental. Tengo un psiquiatra asociado que puede evaluarlo hoy mismo. Tercero, voy a investigar a este licenciado Rojas y a esta Valeria. Algo me dice que hay mucha suciedad escondida. Por primera vez en días sentí esperanza. ¿Cuánto va a costar esto, licenciado? Mi madre vivió la misma situación con mi hermano. Sé lo que es. Hagamos esto. Usted paga solo los gastos de notaría ahora, unos 10,000 pesos. El resto lo arreglamos después si hay juicio. Salí de ahí renovado. Fui directo al banco. Saqué el dinero, regresé y pagué. El licenciado Vargas ya estaba al teléfono, organizando cosas, pidiendo documentos. Era como ver una máquina bien aceitada funcionar. Esa tarde fui al consultorio del psiquiatra. Doctor Ruiz, un señor serio, me hizo pasar varias pruebas, preguntas, evaluaciones. 2 horas después firmó un reporte. Paciente presentando plena capacidad cognitiva, memoria preservada, razonamiento lógico adecuado, apto para todos los actos de la vida civil. Con el reporte en mano regresé a casa. Pero antes hice una parada en una tienda de electrónicos. «Quiero cámaras de seguridad», le dije al vendedor. «Necesito vigilar mi propiedad». «¿Cuántas necesita?». «Las que sean necesarias para cubrir toda la casa y los accesos principales». Gasté 20,000 pesos más, pero no me importó. Instalé las cámaras esa misma noche con ayuda de un técnico. Sala, cocina, portal, entrada principal, entrada trasera, todo estaba grabado y enviado a la nube.
Si Miguel y Valeria aparecían de nuevo con amenazas, tendría pruebas. Al día siguiente, el licenciado Vargas me llamó temprano. Don Roberto, descubrí algo interesante. Valeria Hernández, ¿verdad? Así es. Está registrada como casada desde 2021 con un hombre llamado Fernando Mercado. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo que casada? ¿Se casó con mi hijo? En efecto, pero el matrimonio con Fernando nunca fue anulado. Técnicamente el matrimonio con Miguel es inválido. Es bigamia. Bigamia. Valeria estaba casada con otro hombre. El matrimonio con Miguel no valía nada. Hay más. Tiene una hija registrada con ese Fernando. La niña tiene 3 años. Vive con su padre en Guadalajara. Todo empezaba a tener sentido. Valeria no era solo una interesada, era una criminal. Había abandonado esposo e hija para estafar a mi hijo. Licenciado, ¿mi hijo sabe todo esto? Lo dudo mucho. Los hombres enamorados no investigan, confían ciegamente. ¿Qué hago con esta información? Guárdela por ahora. Estoy pidiendo certificados, documentos. En 3 días tendré todo. Entonces podremos actuar. Colgué temblando. No de miedo, sino de rabia. Esa víbora había engañado a mi hijo, me había humillado, había intentado robarme. Y todo basado en mentiras, pero no iba a confrontarla todavía, no iba a mostrar mis cartas y dejarles pensar que estaban ganando. Esa noche llamé a Miguel, contestó desconfiado. Papá, hijo, tienes razón, soy viejo en efecto, ya no puedo más con esta pelea. Hagamos el traspaso del rancho. Silencio del otro lado. Luego, ¿en serio? ¿De verdad? Pero quiero que sea algo especial. Reúne a toda la familia el sábado. Los padres de Valeria, ustedes dos, el licenciado Rojas. Hagamos las cosas correctamente, con todos presentes. Firmaré todo. Papá, sabía que ibas a entender. Te vamos a cuidar. Puedes confiar. Lo sé, hijo. Las palabras salían amargas, pero mantuve un tono suave. Solo pido una cosa, que sea el sábado a las 10 de la mañana. Prepararé café, celebraremos en familia. Hecho, voy a avisar a todos. No te vas a arrepentir. Colgué y sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de guerra. Querían el rancho, pues iban a tener una sorpresa. Porque no iba a ceder nada. Iba a revelar todo. Cada mentira, cada crimen, cada traición. Quedaban 2 días hasta el sábado. 2 días para preparar la trampa perfecta. Y cuando entraran a mi casa pensando que habían ganado, descubrirían que habían subestimado completamente a un hombre de 67 años que construyó un imperio de la nada, porque la verdadera venganza no es gritar, es esperar el momento correcto y atacar cuando menos lo esperan. La verdad está a punto de explotar. ¿Qué pasará el sábado? No te pierdas el enfrentamiento final. Si esta historia te mantiene al borde de tu asiento, dale like y comparte con alguien que necesite recordar que la dignidad no tiene precio. El sábado amaneció con un cielo despejado de esos que parecen prometer un hermoso día. Pero yo sabía que esta mañana sería todo menos tranquila. Me desperté a las 5 como siempre. Preparé café fuerte y comencé a arreglar la casa. Puse un mantel limpio en la mesa de la sala. Preparé pan dulce, café fresco, todo como si realmente fuera una celebración, como si estuviera feliz de ceder todo lo que había construido. La ironía me quemaba la garganta con cada movimiento. El licenciado Vargas llegó discreto, estacionando su carro lejos de la casa. Trajo un maletín negro lleno de documentos, certificado de matrimonio, fotos, registros, todo lo que habíamos descubierto sobre Valeria estos últimos días. ¿Está seguro de esto, don Roberto?, preguntó preocupado. Va a ser duro, muy duro. Estoy seguro. Me humillaron públicamente. Ahora es su turno. Conectó una laptop a la televisión de la sala, preparó los archivos, las cámaras que había instalado grababan todo. Repasamos el plan una última vez. Yo temblaba. No de miedo, sino de adrenalina pura. A las 9:40 los carros empezaron a llegar. Primero la camioneta de Miguel con Valeria. Ella bajó usando un vestido rojo entallado, tacones altos, como si fuera una fiesta. Traía una botella de champán en la mano. Buenos días, Roberto. Entró sin ser invitada, sonrisa amplia en el rostro. Traje esto para celebrar.
Miguel llegó detrás de ella, también sonriendo. Papá, sabía que ibas a entender. Vas a ver qué bien va a estar todo esto para todos. Luego llegaron el señor y la señora Hernández. Ella claramente incómoda, él tratando de parecer relajado. Por último, el licenciado Rojas con su maletín de piel y esa actitud de superioridad. Todos se sentaron en la sala. Valeria ya estaba sirviendo el champán, dueña de la situación. Amigos, este es un momento especial. Roberto finalmente entendió que la familia es lo más importante. El licenciado Rojas abrió su portafolio, sacó los documentos. Don Roberto, lo tengo todo preparado. Son solo 3 firmas, simple y rápido. Tomé los papeles, fingí leerlos atentamente. Sentía todas las miradas sobre mí. Valeria tamborileaba sus uñas en la copa de champán, impaciente. Miguel sonreía, ansioso. El silencio en la habitación era tenso, expectante. Antes de firmar, dije lentamente, quisiera decir algunas palabras. Papá, no hace falta un discurso, comenzó Miguel, pero levanté la mano. Sí hace falta. Vinieron aquí para un momento importante. Entonces voy a hablar. Respiré profundo. Pasé 35 años construyendo este rancho solo, viudo a los 32 años, lleno de deudas. Todo el mundo decía que iba a fracasar, pero no me rendí. Don Roberto, esto es muy bonito y todo, pero el licenciado Rojas trató de interrumpir. No he terminado. Mi voz salió firme, cortante. Crié a mi hijo dándole todo lo que tenía, todo, nunca negué nada. Vendí parcelas para pagar la escuela, la universidad, el carro, la boda, por 150,000 pesos solo para su fiesta. Valeria puso los ojos en blanco. Sí, y estamos muy agradecidos, por eso estamos aquí para facilitarle la vida, facilitarme la vida, repetí, sintiendo la rabia hervir, metiéndome en un cuarto de servicio, quitándome todo lo que es mío, amenazándome con tutela. El ambiente cambió. Miguel se puso rojo. Papá, nadie amenazó nada. Estás exagerando. Exagero. Tomé el control remoto y encendí la televisión. Entonces veamos si exagero. En la pantalla comenzó a reproducirse un audio grabado. La voz de Valeria, clara, hablando con el licenciado Rojas. Era una llamada que el licenciado Vargas había obtenido gracias a sus contactos. Licenciado Rojas, este viejo terco no quiere firmar. Vamos a tener que forzar las cosas. ¿Cuánto tarda en conseguir la tutela? La voz del licenciado Rojas respondía, unos 2 meses, con los testigos que hemos arreglado, diciendo que está confundido, olvidadizo, va a ser fácil. Luego vendemos rápido y repartimos. Valeria en la grabación, perfecto. Ya quiero demoler esta casa horrible y construir algo decente. El silencio en la habitación era sepulcral. Valeria estaba blanca. El licenciado Rojas se levantó, tratando de tomar su maletín. Esto es ilegal. Grabación sin autorización. Siéntese, ordené. Y para mi sorpresa, se sentó. Hay más, continué cambiando de archivo. Ahora eran documentos en la pantalla. Acta de matrimonio. Valeria Hernández, casada desde el 15 de julio de 2021 con Fernando Mercado. Matrimonio registrado en el Registro Civil de Guadalajara. Miguel se volvió hacia Valeria, confundido. ¿De qué habla? Valeria tartamudeó. Es mentira. Yo nunca. Cambié a otra imagen. Una foto de Valeria con un hombre y una niña pequeña. Su hija Camila, 3 años, registrada con Fernando, viviendo con él hasta el día de hoy. La bomba explotó. Miguel se levantó, tambaleándose. Estás casada, tienes una hija. Mi amor, déjame explicarte. Valeria trató de tomar su brazo, pero él se alejó como si ella lo quemara. ¿Explicar qué? Me engañaste. Nuestro matrimonio ni siquiera es válido. La señora Hernández comenzó a llorar. Valeria, ¿qué has hecho? ¿Qué hizo? Respondí por ella. Montó una estafa. Se casó con mi hijo por interés. No es la primera vez. El licenciado Vargas descubrió otros 2 casos similares en otras ciudades. Busca hombres con patrimonio, se acerca, se casa, intenta quitarles todo. El señor Hernández estaba rojo de vergüenza. Don Roberto, yo no sabía nada de esto, se lo juro por Dios. Lo sé, ustedes también fueron engañados por ella.
El licenciado Rojas intentó salir, pero el licenciado Vargas, que había estado en la cocina, apareció bloqueando la puerta. Licenciado Rojas, ¿quiere irse antes de que hablemos de su conducta contraria a la ética? Ya presenté una queja ante el Colegio de Abogados. Coaccionar a personas mayores, falsificar testimonios, su licencia no va a durar mucho. El hombre se puso lívido. Miguel cayó sentado en el sofá, la cabeza entre las manos. Papá, yo no sabía nada. No sabías porque no quisiste ver. Elegiste creerle a ella en lugar de a mí, tu propio padre. Valeria finalmente explotó. Está bien, es verdad, pero ¿sabes por qué? Porque gente como tú tiene todo sin merecerlo. Se quedan sentados sobre su patrimonio mientras otros luchan. No necesitabas todo esto. No necesitaba. Mi voz salió baja, peligrosa. Construí esto con sangre y sudor. Tú no has luchado nada en la vida, solo has engañado a gente inocente. Tomé la carpeta que el licenciado Vargas había traído y la arrojé sobre la mesa. Aquí está toda la prueba: bigamia, fraude, asociación delictuosa. Ya entregué copias a la policía. Hay un comandante esperándola en la delegación para tomar su declaración. Valeria entró en pánico. No pueden hacer eso. No he hecho nada ilegal. La bigamia es delito, señora, dijo el licenciado Vargas firmemente. Y también está la cuestión del fraude y la declaración falsa. El comandante García, que había estado esperando afuera, entró en ese momento con 2 agentes. Señora Hernández, necesitamos que nos acompañe a la delegación para aclarar algunas cosas. Valeria intentó correr hacia la puerta trasera, pero uno de los agentes la bloqueó. Señora, por favor coopere. Va a ser mejor para todos. Cuando se llevaron a Valeria y al licenciado Rojas, el señor y la señora Hernández se acercaron a mí. Don Roberto, no sabemos cómo disculparnos, habló el señor Hernández con voz quebrada. Si hubiéramos sabido, lo sé, no son responsables. Estreché la mano de la señora Hernández. Nadie imagina haber criado a alguien capaz de esto. Se fueron con la cabeza baja, cargando el peso de la vergüenza. Solo quedamos Miguel y yo en la sala. Él todavía estaba apoyado contra la pared, pareciendo haber envejecido 10 años en una mañana. Papá, su voz salió ronca. Lo siento tanto, no sabía nada de todo esto. No sabías porque no quisiste ver. Traté de advertirte. Traté de mostrarte quién era ella, pero me elegiste a ella. Estaba ciego, enamorado, me hacía sentir importante, especial. Miguel, siempre has sido especial, pero necesitabas sentirlo de alguien que te manipulaba en lugar de sentirlo del padre que siempre estuvo ahí. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. Parecía un niño perdido, y por un segundo eso vi, mi niñito, no el hombre que me traicionó, sino el niño que alguna vez me amó. Lo arruiné todo, sollozó. Te perdí a ti, perdí mi matrimonio, perdí mi dignidad. ¿Qué voy a hacer ahora? Me senté en la silla mirándolo. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que superaríamos esto juntos. Pero otra parte, la que había sido humillada, amenazada, casi robada, no podía simplemente perdonar. ¿Qué vas a hacer ahora? Aprender, crecer, dejar de esperar que las cosas te caigan del cielo y pelear por ellas. Consigue un trabajo de verdad, paga tus deudas, conviértete en un hombre. ¿Y me vas a perdonar? La pregunta quedó suspendida en el aire. Miré a ese hijo que ya no reconocía, luego al rancho por la ventana. Mi conquista, mi vida. No sé, Miguel, no sé, pero una cosa sabía, desde ese día nada volvería a ser como antes. Y las palabras que había preparado para este momento aún resonaban en mi cabeza, esperando el momento correcto para ser liberadas, porque la verdadera lección todavía estaba por venir. ¿Qué decisión tomará don Roberto? ¿Habrá perdón o será el fin? La lección final está a punto de revelarse. Dale like si quieres saber qué pasa después. Miguel todavía estaba sentado en el suelo, destrozado. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todo lo que se había dicho y de todo lo que faltaba por decir. Me levanté, caminé hasta la ventana. Afuera el rancho se extendía, verde y vibrante bajo el sol de la mañana. Mi tierra, mi historia. Levántate, dije sin mirarlo.
Miguel se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Parecía un perro perdido esperando una migaja de perdón. Cuando me llamaste ese domingo para pedir las llaves del rancho, ¿sabes qué sentí? Me volteé para mirarlo a la cara. Sentí que había perdido a mi hijo, que el niño que cargué en mis brazos, que protegí de todo, había muerto, y en su lugar estaba un extraño que solo quería mi dinero. Papá estaba ciego. Valeria me manipuló. No, mi voz salió firme, cortando la excusa en dos. Valeria te manipuló, sí, pero tú elegiste creerle, elegiste humillarme en tu boda, elegiste venir aquí con el abogado a amenazarme. No le eches toda la culpa a ella. Eres adulto, tienes 35 años, eres responsable de tus decisiones. Bajó la cabeza sin argumentos. ¿Sabes cuántas veces quise rendirme? Mi voz tembló. ¿Cuántas veces, viudo con un bebé de 6 meses, pensé que no lo lograría? Pero no me rendí porque te tenía a ti, porque me prometí que mi hijo tendría una vida mejor. Y todo lo que construí lo pensé para ti. Lo sé, papá. Lo sé, papá. Lo sé. Y he sido un... Déjame terminar. Respiré profundo. Pasé los últimos días pensando mucho en qué hacer con este rancho, con este patrimonio por el que sudé sangre, y tomé una decisión. Vi el miedo pasar por sus ojos, miedo de perderlo todo. Tomé una carpeta que estaba sobre la mesa, la abrí lentamente. Ayer registré nuevos documentos. La Hacienda Tres Cadenas ahora es una cooperativa agrícola comunitaria. El 40% de las ganancias irán a proyectos sociales en nombre de tu madre Guadalupe, educación para niños sin recursos, despensas, apoyo a viudas. Miguel abrió los ojos grandes, comprendiendo. El 60% restante me mantiene hasta mi muerte. Después, todo irá a organizaciones de caridad, orfanatos, asilos, escuelas públicas. Me desheredaste. Su voz salió en un susurro incrédulo. Tú te desheredaste solo cuando decidiste que yo era un obstáculo, no un padre. Cuando intentaste robarme en lugar de honrarme. Se tambaleó, apoyándose en la silla. Papá, por favor, no se trata de venganza, Miguel. Se trata de justicia. Y de enseñar algo que debí enseñarte hace mucho tiempo. El mundo no te debe nada. No tienes derecho automático al sudor de otros, ni siquiera al de tu padre. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo perdí todo, todo. No, perdiste cosas materiales que nunca fueron tuyas para empezar. Pero puedes ganar algo mucho más valioso. Carácter, dignidad, respeto propio. El licenciado Vargas, que había permanecido discreto en la cocina, apareció. Don Roberto, tengo que irme, pero le dejo copias de todo lo que registramos. Todo está legalmente protegido. Nadie puede impugnarlo. Gracias, licenciado Vargas, por todo. Me estrechó la mano con un afecto paternal y se fue, dejándonos a Miguel y a mí solos otra vez. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó Miguel con voz vencida. Me senté en la silla cansado. Mis 67 años parecían pesar el doble en ese momento. Haces lo que hace toda persona que se equivoca, empiezas de nuevo, consigues un empleo, reconstruyes tu vida, aprendes a tener tu propio valor sin depender de la herencia de nadie. ¿Y me vas a ayudar? La pregunta dolió porque la respuesta era complicada. Te voy a dar algo que nunca te di antes, libertad. Libertad para fracasar, para triunfar, para aprender solo. No voy a pagar más tus cuentas, no voy a resolver más tus problemas. Tienes 2 manos, una cabeza y la misma capacidad que yo tenía cuando quedé viudo y pobre. Pero soy tu hijo, exactamente. Y como mi hijo, mereces la oportunidad de demostrarte a ti mismo, no a mí. Se quedó inmóvil, absorbiendo todo. Luego, lentamente asintió con la cabeza. Puedo venir a visitarte a veces. Miré a ese hombre que era mi hijo y vi, por primera vez en años, un destello de humildad verdadera. Cuando tengas algo que mostrarme más allá de peticiones, cuando vengas como un hombre, no como un niño queriendo consuelo, entonces sí hablaremos. Caminó hasta la puerta, se detuvo, se volteó. Papá, de verdad lo siento, por todo. No respondí, solo hice un gesto con la cabeza. Se fue. Me quedé solo en la habitación desordenada, con vasos sucios, papeles regados, los escombros de una mañana de revelaciones.
Y por primera vez en semanas respiré profundo y sentí paz. En los meses que siguieron la vida tomó nuevos rumbos. Valeria fue arrestada, juzgada por bigamia y fraude. Le dieron 2 años y medio en régimen semiabierto. El licenciado Rojas perdió su licencia. Todavía responde a juicio. El señor y la señora Hernández me contactaron varias veces para pedir perdón. Se volvieron amigos distantes pero sinceros. Y Miguel, 3 meses después recibí una carta de él. Decía que vivía en una pensión sencilla, trabajando como vendedor en una ferretería. Ganaba 10,000 pesos al mes. Estaba yendo a terapia, pagando sus propias cuentas por primera vez en su vida. No respondí la carta, pero la guardé. Hoy, 6 meses después de esa mañana de sábado, me levanto cada día a las 5. Tomo mi café y voy a cuidar mi tierra. Los proyectos sociales de la cooperativa ya ayudaron a 50 familias. Renovamos una escuela, distribuimos 300 despensas. Planté girasoles en la entrada del rancho. Crecen altos, amarillos, vibrantes. Cada mañana cuando paso junto a ellos, me acuerdo de lo que le dije a Miguel ese día. Las palabras que cambiaron todo, que cerraron un capítulo y abrieron otro. No mereces nada, simple, directo, verdadero. Porque a veces el acto de amor más grande que podemos dar es quitarle el piso a quien nos pisotea. Es mostrar que el respeto no se compra, no se hereda, no se roba, el respeto se gana. Ayer Miguel apareció sin avisar. Traía flores sencillas, de las que se compran en el mercado. No pidió nada, simplemente se sentó en el portal conmigo en silencio, mirando el atardecer. No sé si algún día volveremos a conectar completamente. Tal vez sí, tal vez no. Pero sé que ahora por primera vez él está aprendiendo el valor de las cosas. Y yo estoy viviendo para mí mismo, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Y la mayor herencia que puedo dejar no es la tierra ni el dinero, es la lección de que la dignidad vale más que cualquier fortuna. 3 semanas después de esa visita silenciosa, Miguel volvió. Esta vez traía algo en las manos, un sobremanila. «Papá, ¿podemos hablar?», lo invité a pasar. Nos sentamos en el portal, ese mismo lugar donde había llorado solo meses atrás. «Quiero mostrarte algo», dijo abriendo el sobre. Eran recibos, recibo de renta pagado, recibo de luz, recibo de agua, todos a su nombre, todos pagados. Conseguí un segundo trabajo, explicó. Los fines de semana ayudo en la construcción. Es duro, pero estoy pagando las deudas que tenía contigo. Va a tomar años, pero lo voy a hacer. Miré esos papeles, eran solo papeles, pero representaban algo más grande, responsabilidad. También dudó, también fui a ver a un sacerdote, le conté todo. Me dijo que antes de pedir perdón a Dios, tenía que pedírtelo a ti. Se arrodilló frente a mí, lágrimas en los ojos. Papá, sé que no merezco tu perdón, sé que te lastimé de la peor manera, pero estoy cambiando. Estoy tratando de ser el hombre que tú merecías como hijo. Puse mi mano en su cabeza. Sentí sus cabellos, tan parecidos a los míos hace 35 años. Levántate, dije suavemente. Los hombres no se arrodillan, se paran y enfrentan sus errores de pie. Se levantó, limpiándose las lágrimas. El perdón no es algo que se da en un día, Miguel. Es algo que se construye, como este rancho, piedra por piedra, día por día. Entonces hay esperanza, siempre hay esperanza para quien está dispuesto a trabajar por ella. Nos quedamos en silencio viendo el sol ponerse sobre los campos de agave. En ese momento, por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz entre nosotros. No era como antes, nunca volvería a ser como antes, pero tal vez podría ser algo nuevo, algo construido sobre bases más firmes que el simple amor ciego. «Papá», dijo Miguel después de un rato, «¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿por qué le pusiste 3 cadenas al rancho?» Sonreí. Nadie me había preguntado eso en años. Cuando tu madre murió y me quedé con deudas, la gente decía que estaba encadenado a una vida de miseria. 3 cadenas, pobreza, deudas y soledad. Pero yo decidí convertir esas cadenas en fuerza. La primera cadena fue el trabajo duro. La segunda fue la disciplina. La tercera fue el amor por ti. 3 cadenas que en lugar de esclavizarme me hicieron libre.
Miguel escuchó en silencio, asimilando. Quiero construir mis propias cadenas, papá. Quiero que me hagan fuerte como a ti. Lo harás, ya empezaste. Esa noche, cuando Miguel se fue, me quedé mirando las estrellas. Guadalupe estaría orgullosa, pensé, no del camino que tomamos, pero sí del destino al que llegamos. El rancho seguiría siendo una cooperativa. Eso no iba a cambiar. Pero tal vez, solo tal vez, Miguel encontraría su propio camino, su propia tierra para cultivar, su propio imperio para construir. Y cuando eso pasara, sabría que finalmente se había convertido en el hombre que su madre soñó y que yo traté de criar. La última lección está por venir. ¿Cómo terminará esta historia de redención? Suscríbete para no perderte el desenlace. Recuerda, los mejores finales son los que dejan una enseñanza para toda la vida. Un año después de aquel sábado que cambió todo, la vida en la Hacienda Tres Cadenas había encontrado un nuevo ritmo. La cooperativa agrícola comunitaria estaba prosperando. Habíamos ayudado a 120 familias del pueblo, construimos una biblioteca pequeña en la escuela primaria, distribuimos más de 800 despensas. Cada mes llegaban cartas de agradecimiento de madres solteras, de viudas, de familias que estaban saliendo adelante gracias a los programas. Yo seguía levantándome a las 5 de la mañana. El trabajo en el campo no se detiene porque uno envejezca, pero ahora trabajaba con un propósito diferente. No era solo para mí, era para honrar la memoria de Guadalupe. Era para demostrar que el dinero tiene más valor cuando se comparte que cuando se acumula. Los girasoles que había plantado en la entrada del rancho crecieron más de 2 metros. Cada mañana, al pasar junto a ellos, recordaba las palabras que le había dicho a Miguel, no mereces nada, y cada vez que las recordaba, sentía que había hecho lo correcto. Miguel venía a visitarme cada 2 semanas. Nunca pedía dinero, nunca pedía favores, solo venía a sentarse conmigo en el portal, a tomar café, a hablar de su semana. Me contaba sobre su trabajo en la ferretería. Había sido ascendido a encargado de piso. Ganaba ahora 15,000 pesos al mes. No era mucho, pero me lo decía con orgullo. Papá, me ofrecieron un préstamo del banco para comprar un carrito usado, un Tsuru 2005. Nada lujoso, pero funciona, y lo vas a aceptar. Sí, pero voy a pagarlo yo solo. Calculé que en 2 años lo termino de pagar si sigo ahorrando. Sonreí. Ese era el Miguel que siempre quise ver, un hombre que se valía por sí mismo. También dudó, también empecé a ir a la iglesia otra vez, como cuando era niño, ¿te acuerdas? Me acordaba. Guadalupe lo llevaba cada domingo. Después de su muerte yo seguí la tradición hasta que Miguel cumplió 15 y dijo que ya no quería ir. Me acuerdo, el padre Rodrigo me está ayudando mucho. Me dijo algo que me llegó hondo. ¿Qué te dijo? Que el perdón de Dios es infinito, pero el perdón humano hay que ganárselo cada día, y que la mejor forma de pedir perdón no es con palabras, sino con acciones. Me quedé callado, dejando que sus palabras se asentaran. Por eso quiero mostrarte esto. Sacó un sobre de su mochila. Adentro había recibos, pero no eran como los anteriores, estos eran diferentes. Abrí una cuenta de ahorro para niños sin padre. Cada quincena deposito 500 pesos. No es mucho, pero es lo que puedo, en honor a mamá, para que otros niños como yo, que perdieron a su madre, tengan una ayuda. Sentí algo apretarse en mi pecho. No eran las lágrimas de dolor que había derramado hace un año. Eran lágrimas de algo diferente. Orgullo, tal vez, esperanza. Tu madre estaría orgullosa, dije con voz ronca. ¿Y tú, papá? ¿Estás orgulloso? Lo miré. Ya no era el hombre arrogante que había venido a exigir mi rancho. Era diferente, más delgado, más curtido por el trabajo, pero sobre todo más humilde. Estoy empezando a estarlo. No era un perdón completo, todavía no, pero era un comienzo. Minasair, todavía por abajo. Minasair más curtido une pois, en esto yo y todo porque perieron tiertelo porque perieron barrio no, todavía penix por tonco antirrari y cabía. Y fue superunder el hombre yo de roboy, de algo si fadimo forim tir donde el mo forim, en el hombre yo seid, amo el hombre yo su tirtiro foretos en bello, en los ancolitos tirtir do forim todo novo.
y fue superón de Gaby que a pocos trecomitos estoy fofcido por clubes. 2 meses después recibí una llamada inesperada. Era el licenciado Vargas. Don Roberto, tengo noticias sobre Valeria. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasó? Salió de prisión la semana pasada. Régimen semiabierto cumplido. Pero hay algo que debe saber. Dígame. Intentó contactar a Miguel. Le escribió una carta diciendo que todo había sido un malentendido, que todavía lo amaba, que quería volver a intentarlo. La sangre se me heló. ¿Y qué hizo Miguel? Por eso lo llamo. Miguel vino a verme, me mostró la carta y me pidió consejo legal. Quiere una orden de restricción contra ella. No quiere nada que ver con esa mujer. Respiré aliviado. Licenciado, haga lo necesario. Proteja a mi hijo. Ya lo estoy haciendo. Pero pensé que usted debía saber que Miguel tomó la decisión correcta solo, sin consultarle, sin pedirle ayuda. Lo hizo como un hombre. Cuando colgué me quedé sentado en la cocina por largo rato. Miguel había enfrentado la tentación y había elegido el camino correcto, por sí mismo. Esa noche fui al cuarto donde guardaba la caja de zapatos con los recuerdos. Saqué la carta de Guadalupe, esa que había escrito antes de morir. Roberto, si es niño, enséñale a ser un hombre de verdad. Lo estoy haciendo, mi amor, susurré a la carta. Tomó más tiempo del que pensé, pero lo estoy haciendo. El día de mi cumpleaños número 68, Miguel llegó temprano al rancho. Traía una bolsa grande. Feliz cumpleaños, papá. Gracias, hijo. Quiero darte algo, pero primero necesito decir algo. Se sentó frente a mí, las manos temblorosas. Hace 1 año y medio me corriste de tu vida. Bueno, no me corriste, pero me quitaste lo que yo pensaba que me correspondía. Estaba furioso, resentido. Pensé que eras el peor padre del mundo. Escuché en silencio, pero con el tiempo entendí algo. No me quitaste nada, porque nada de eso era mío. Tú me diste la vida, la educación, el amor. Eso sí era mío, y eso nadie me lo puede quitar. Sacó algo de la bolsa. Era un cuadro, un retrato al óleo de Guadalupe, basado en una de las fotos viejas. Lo mandé a hacer con mi primer ahorro. Quiero que lo tengas. Tomé el cuadro con manos temblorosas. Guadalupe me sonreía desde el lienzo. Joven, hermosa, llena de vida. Es hermoso, hijo. Y hay algo más. Sacó otro sobre. Adentro había un documento. Lo leí cuidadosamente. Era la escritura de un pequeño terreno. 2 hectáreas en las afueras del pueblo, a nombre de Miguel. Lo compré con un préstamo. Voy a tardar 5 años en pagarlo, pero es mío, mi primer pedazo de tierra, y voy a construir algo ahí. No sé qué todavía, pero algo que sea mío, que me gane con mi propio sudor. Lo abracé. Por primera vez en más de 1 año, lo abracé como cuando era niño. Tu madre te está viendo desde el cielo y está sonriendo, le dije al oído. Lo sé, papá, lo siento. Nos quedamos así, padre e hijo, reconstruyendo lentamente lo que se había roto. 6 meses después, en una tarde de octubre, estaba podando los girasoles cuando vi una camioneta subir por el camino. Era Miguel, pero no venía solo. Bajó del carro y abrió la puerta del copiloto. Una mujer bajó. Era sencilla, vestida con ropa modesta, sonrisa genuina. Papá, ella es Carmen. Trabaja conmigo en la ferretería. Carmen extendió su mano tímidamente. Mucho gusto, don Roberto. Miguel me ha contado mucho de usted. La miré a los ojos. Eran ojos honestos, limpios, sin el brillo calculador de Valeria. El gusto es mío, Carmen. Pasen, pasen. Preparé limonada fresca. Nos sentamos en el portal. Carmen habló de su familia, de su trabajo, de sus sueños sencillos. No preguntó por el rancho. No preguntó por dinero, solo habló de su vida, de sus padres que tenían una tiendita en el pueblo, de su hermano que estudiaba para mecánico. Cuando se fueron, Miguel se quedó un momento más. ¿Qué opinas de ella, papá? Opino que tienes mejor gusto ahora que hace 2 años. Sonrió. Aprendí a ver con otros ojos, a valorar lo que importa de verdad. Eso es lo que hace un hombre, hijo. Aprende de sus errores. Miguel, hoy 2 años después de aquel sábado que cambió todo, me siento en mi portal cada atardecer y miro mi tierra. La cooperativa ha crecido. Ayudamos a más de 200 familias.
construimos un centro comunitario, damos becas a 30 estudiantes cada año. Miguel se casó con Carmen hace 3 meses. Fue una boda sencilla en la iglesia del pueblo, 50 invitados, nada de lujos, nada de deudas. Él pagó todo con sus ahorros. Me pidió que lo acompañara al altar. Lloré como no había llorado en años. Su terrenito de 2 hectáreas ahora tiene un pequeño taller de carpintería. Hace muebles a mano. No gana mucho todavía, pero es honesto. Es suyo. Carmen está embarazada. Será niña. Van a llamarla Guadalupe. Para que nunca olvidemos de dónde venimos, me dijo Miguel. Cuando me lo dijo sentí que Guadalupe me tocaba el hombro desde el cielo. Su legado iba a continuar. No en tierras ni en dinero, sino en valores. Anoche Miguel vino solo al rancho. Traía algo importante que decir. Se notaba en su rostro. Papá, quiero pedirte algo. Dime, cuando nazca Lupita, cuando mi hija nazca, quisiera que tú seas su padrino. No su padrino de bautizo nomás, su padrino de vida. Que le enseñes lo que me enseñaste a mí, pero desde chiquita, para que no cometa los errores que yo cometí. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás seguro? Ya estoy viejo, hijo. Estás viejo, pero eres el hombre más fuerte que conozco. Y quiero que mi hija aprenda de ti. Que aprenda que la dignidad no se vende, que el respeto se gana, que el trabajo honesto vale más que 1000 herencias. Lo abracé. Será un honor. Esa noche, solo en mi casa, miré el retrato de Guadalupe que Miguel me había regalado. Lo logramos, mi amor, le dije. Nuestro hijo se perdió por un tiempo, pero lo encontramos. No es perfecto, pero es un hombre de bien. Y por primera vez en décadas sentí que todo había valido la pena. Cada sacrificio, cada lágrima, cada noche sin dormir, porque la verdadera herencia que le dejé a Miguel no fue el rancho. Fue la lección de que un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Y cuando yo ya no esté, cuando este viejo cuerpo descanse junto a Guadalupe, Miguel va a contarle a Lupita la historia de su abuelo, el viudo que construyó un imperio de la nada, que perdió a su hijo por el dinero pero lo recuperó por el amor, que eligió la dignidad sobre la riqueza. Y tal vez, solo tal vez, esa niña crecerá sabiendo que en este mundo lo único que nadie te puede quitar es tu honor, porque al final eso es lo único que importa. Epílogo. 3 años después, en una tarde cualquiera, estoy sentado en mi portal cuando veo llegar la camioneta de Miguel. Baja cargando a una niña de 2 años. Lupita, güelito, grita ella con sus bracitos extendidos. La cargo, pesa como una pluma. Tiene los ojos de Guadalupe, la sonrisa de su padre cuando era niño. ¿Sabes qué día es hoy, Lupita?, le pregunto. No, responde con esa honestidad de los niños. Hoy hace exactamente 3 años que tu papá vino a pedirme perdón, y hoy vengo yo a agradecerle. Miguel me mira confundido. ¿Agradecerme qué, papá? Agradecerte que me hayas dado la oportunidad de verte convertir en el hombre que siempre supe que podías ser. Agradecerte esta niña hermosa, agradecerte que no te hayas rendido cuando te quité la herencia. Papá, no, déjame terminar, tengo 70 años, no sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que sepas algo, estoy orgulloso de ti, más orgulloso de lo que jamás estuve cuando te daba todo sin que lo ganaras. Miguel tiene lágrimas en los ojos. Te amo, papá, y yo a ti, hijo, y yo a ti. Lupita nos mira sin entender pero sonriendo, porque los niños sienten cuando hay amor, aunque no entiendan las palabras, y en ese momento con mi nieta en brazos y mi hijo a mi lado, siento que la vida me dio todo lo que necesitaba. No tengo millones, no tengo un imperio para dejar, pero tengo algo mejor, una familia que aprendió que el verdadero valor está en el trabajo honesto, en la dignidad, en el respeto. Y eso, amigos, no se compra con todo el dinero del mundo. Mensaje final. Si esta historia tocó tu corazón, déjame decirte algo importante. Tú también puedes ser como Don Roberto. No necesitas tener un rancho, no necesitas ser rico, solo necesitas tener dignidad. En este mundo hay muchos Migueles que creen que merecen todo sin trabajar. Hay muchas Valerías que manipulan para robar lo ajeno. Pero también hay muchos Robertos que trabajan en silencio, que construyen con honor, que se levantan cada mañana a pesar del dolor.
La pregunta es, ¿tú quién quieres ser? Si eres padre, no cometas el error de dar todo sin enseñar el valor del esfuerzo. El amor verdadero a veces significa decir no, significa dejar que tus hijos fracasen para que aprendan a levantarse. Si eres hijo, no esperes que tus padres te lo den todo. Honra su sacrificio trabajando duro. Construye tu propio camino. Y cuando llegue la herencia, si es que llega, recíbela como un regalo, no como un derecho. Y si eres como Valeria o como el viejo Miguel, todavía estás a tiempo. La redención existe, el cambio es posible, pero tienes que tomar la decisión hoy, ahora, no mañana, porque la vida es corta. Y cuando llegue tu último día, lo único que importará no será cuánto tuviste, sino quién fuiste. Don Roberto murió 2 años después de este epílogo, a los 72 años, rodeado de Miguel, Carmen y Lupita. Sus últimas palabras fueron: no lloren, viví como quise, morí en paz, y les dejo el mayor tesoro, mi ejemplo. Fue enterrado junto a Guadalupe en el cementerio del pueblo. Su tumba dice simplemente: Roberto Mendoza, 1954-2026, construyó con dignidad, vivió con honor. La Hacienda Tres Cadenas sigue siendo una cooperativa. Ayuda a más de 500 familias ahora. Hay una placa en la entrada que dice: en memoria de don Roberto y doña Guadalupe Mendoza, que demostraron que la verdadera riqueza está en dar, no en acumular. Y cada año, en el aniversario de su muerte, Miguel lleva a Lupita, ahora de 7 años, a plantar girasoles en el rancho del abuelo. ¿Por qué girasoles, papi?, pregunta ella. Porque tu abuelo decía que los girasoles siempre buscan la luz, y eso es lo que debemos hacer nosotros, buscar la luz, hacer lo correcto, vivir con dignidad. Yo voy a ser como el abuelito cuando grande. Miguel la carga, mira hacia el horizonte donde el sol se pone sobre los campos de agave, y sonríe. Sí, mi amor, vas a ser como él, fuerte, honesta, digna, porque eso es el legado que nos dejó. No dinero, no tierras, sino valores. Y así, la historia de don Roberto sigue viva, no en libros ni en películas, sino en el corazón de una niña que jamás lo olvidará. Porque los verdaderos héroes no son los que aparecen en la televisión, son los que trabajan en silencio, los que construyen con honor, los que eligen la dignidad sobre la riqueza. Si esta historia te enseñó algo, si te hizo reflexionar, si te recordó que la dignidad no tiene precio, déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves. Escribe tu ciudad, tu país. Quiero saber dónde están las personas que, como don Roberto, creen que nunca es tarde para defenderse y hacer lo correcto. Dale like a este video, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor propio vale más que todo el oro del mundo. Y recuerda, no importa cuántas veces te caigan, lo que importa es cuántas veces te levantas. Hasta la próxima historia, amigos, y que Dios los bendiga.